Muy bien, vamos a empezar entonces con la parte del sistema vascular periférico, ¿ya? Esta es básicamente todo el sistema de la vasculatura, ¿no? Y nos hemos abocado, como hemos dicho, a hablar de lo que es básicamente el sistema de bombeo, ¿no? La bomba especial que se encarga de generar las presiones debidas para que la sangre circule, pero no hemos hablado acerca del sistema de cañerías a través del cual la sangre circula, ¿no? Y que también tiene una importancia, obvio, muy grande, porque regula una serie de procesos y el sistema o el ser humano a través del sistema nervioso central y otros elementos, como hemos visto en la clase de recuperación, regula en este sistema vascular, pues, elementos importantes a desempeñar, ¿no? Entonces, el sistema circulatorio está integrado por un sistema de conductos cerrados, que comienza y acaba en el corazón y a través del cual se mueve la sangre, ¿no? Entonces la circulación está básicamente formada por dos circuitos. Ustedes conocen la circulación sistémica, que está formada por las arterias mismas, ¿no? Y las venas, pero que van a los diferentes órganos de nuestro cuerpo, exceptuando a los pulmones. Y finalmente el circuito de la circulación pulmonar que involucra las venas y las arterias, pero en el circuito corto del corazón hasta los pulmones. En general, ambos tienen bombas independientes, ¿no? El corazón izquierdo y el corazón derecho, ¿no? El corazón izquierdo, pues, es una bomba que generalmente tiene a su cargo el manejo de grandes cantidades de presión arterial, por lo que requiere una mayor desarrollo, mientras que el corazón derecho más bien está a cargo de la recepción de la sangre proveniente del retorno venoso, ¿no? Entonces, este diseño en serie permite que la oxigenación de la sangre se realice con una elevada eficacia, ya que toda la sangre tiene que pasar obligatoriamente a través del pulmón y de esa forma el organismo pues se asegura de que el retorno venoso obtenido desde los tejidos, gracias a que estos han sido utilizados en todas sus funciones, ahora su alto contenido en CO2 y bajo contenido en oxígeno pase a través del sistema pulmonar, haga hematosis, y una vez el pulmón haga la hematosis, que ha sido todo el evento de desarrollo pasado, ¿no? Entonces, por lo tanto, ya pasa hacia la circulación sistémica a devolverlo a los tejidos, pero esta vez con ricas cantidades de oxígeno y pobres cantidades de CO para que vuelvan a utilizarse. Entonces, en la organización estructural del sistema cardiovascular, ustedes tienen que estar formado por el corazón con sus cavidades, con sus paredes y con sus válvulas, con los vasos, ¿no? Que básicamente están formados por arterias y venas, los capilares, ¿no? Entonces, dentro de los vasos, esto ya es un poco más de histología, pero vamos a revisarlo. No están formadas por las venas, que contienen una estructura menos fibrosa, elástica, con menos células musculares, y su pared es muy fina, y su diámetro es mayor a la de las arterias correspondientes, ¿no? Porque tienen que soportar presiones muy inferiores en su interior. Eso quiere decir que, si bien es cierto, las venas tienen una gran capacidad de capacitancia, o sea, de capacidad de poder llevar grandes cantidades de volumen, estas la manejan a presiones muy bajas. Las arterias, por el contrario, tienen una cantidad más disminuida de lo que es volumen de sangre en su interior, pero sin embargo pueden soportar grandes cantidades de presiones, ¿no? Los capilares, que son los que presentan una estructura muy sencilla, están constituidos básicamente solo por cordones de células endoteliales, ¿no? Y pues están recubiertas esta célula endotelial por una lámina basal que deja un hueco que permite el paso a través de la sangre, ¿no? Entonces, estas, a diferencia de las arterias y de las venas, pues carecen de fibras extracelulares y de musculatura lisa, por lo que los capilares habitualmente sirven para que a través de ellos se dé la difusión de los solutos o del agua, dependiendo del tejido y dependiendo de las fuerzas que en él estén sobresaliendo. Entonces, aquí está, miren ustedes las características, y bueno, eso ya lo van a ver, ya lo han visto seguramente en histología, pero para que vean las diferencias marcadas que existe entre una vena y una arteria, ¿no? La vena tiene pues básicamente la característica de tener una capa
interna o endotelial y una externa que está formada por células musculares, elásticas y conjuntivas, mientras que en la arteria hay una capa media, que hay fibras musculares también y elastina, y finalmente una capa externa formada por fibras conjuntivas, ¿no? Formadas por tejido laxo, ¿no? Entonces, evidentemente la arteria le da una forma más consistente al vaso sanguíneo que le permite poder soportar las cantidades de presiones aumentadas que tenemos a nivel del sistema arterial. Y finalmente el sistema capilar, que como ustedes pueden ver en este gráfico, básicamente está formado por células que envuelven todo y que forman un tubo, ¿no? Es decir, solamente están prácticamente luego de ellas una lámina basal, que es el método de sostén de estas células endoteliales, pero por fuera de ellas pues no existen capas que revistan más o que puedan provocar, ¿no? Por ejemplo, entre otras cosas, vasoconstricción o vasodilatación. Y miren, y aquí en este gráfico se puede ver mucho mejor la diferencia entre una arteria y una vena. Miren ustedes la cantidad o la muscular propia que tiene el interior de una arteria, ¿no? Bastante más marcada. El tejido laxo que hay en el interior de la capa externa, la túnica externa, es también muchísimo más marcado comparado al de la vena. La vena es más delgado en su trayecto, también tiene capa muscular, sí es cierto, pero este es de menor grosor y menos desarrollada, ¿no? Y además, la diferencia que existe entre las diferentes partes ¿no? de tejido conectivo, etcétera, ¿no? La luz también es completamente diferente, el lumen arterial es menor comparado al del lumen venoso, ¿no? Y inclusive tienen pues estas valvas que nosotros habíamos mencionado en la clase de recuperación, que permiten pues mantener un flujo adecuado. Miren ustedes un capilar, el capilar es básicamente una tira de células que están formando un tubo, ¿no? Y que solo están envueltos por la lámina basal del capilar. Entonces, en la circulación hay un motor que es el corazón, un circuito cerrado que están por vasos comunicados, que son los vasos sanguíneos, y un fluido que es la sangre, ¿no? Entonces, dentro de estos vasos sanguíneos, como podemos ver, hemos visto las grandes diferencias entre cada uno de los tipos de estos vasos sanguíneos, ¿no? Aquí ustedes pueden ver que el área y volumen de los contenidos vasos sanguíneos sistémicos va variando, ¿no? Miren ustedes, el área en general es mucho menor en la arteria y eso involucra que pueden tener un menor volumen sanguíneo, ¿no? Miren ustedes en cada uno de ellos, pero en los capilares, a pesar de tener un volumen sanguíneo bajo, tiene un área total bastante amplia, ¿no? ¿Por qué? Porque estos involucran pues prácticamente la mayor cantidad de vasos que hay en el cuerpo. Y la vena, más bien, tiene también igual, no como los capilares, pero tiene pues una también gran capacidad de área recubierta por las venas. Si ustedes recuerdan en anatomía, siempre nos enseñan que en la mayoría de los órganos, por cada arteria hay dos venas. Bueno, esta es la razón por la cual finalmente también el volumen sanguíneo no es también mayor en la vena con respecto a las arterias, ¿no? Y entonces, todo esto nos sirve, todo esto que hemos hablado, vamos a hablarlo para entender cuál es la dinámica de movimiento de los líquidos en el interior de los vasos sanguíneos, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, eso es básicamente. Entonces, en la definición de flujo podemos ver que el flujo sanguíneo se define como la cantidad de fluido que pasa a través de vaso o está determinada en la sección del sistema circulatorio en la unidad de tiempo, ¿no? Entonces, la física del flujo de los líquidos a través de los tubos rígidos constituye la base para comprender lo que es el flujo a través de los vasos. Si bien es cierto, nuestros capilares, nuestras arterias y venas no son tubos rígidos, o sea, no se trata pues de, por ejemplo, tubos de cañería, ¿no? En una casa. Ciertamente, la mecánica con la que
con la que funcionan, la dinámica con la que funcionan los líquidos en el interior de estos tubos rígidos es muy parecida a la que siguen habitualmente los sistemas capilares o sistemas vascular de nuestro cuerpo. Y entonces entender o repasar cuáles son las leyes que gobiernan estos flujos nos sirve para entender la dinámica del flujo a nivel de los vasos sanguíneos. Entonces, la hemodinámica, en general, tiene tres variables importantes: el flujo sanguíneo, la resistencia vascular y la presión ejercida en el interior. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, el del flujo sanguíneo. Primero, hay que hablar un concepto que es la velocidad, ¿no? La velocidad, la velocidad de la sangre, ¿no? No es lo mismo, doctores, hablar de la velocidad en la sangre con respecto a el flujo sanguíneo. Cuando nosotros hablamos de flujo sanguíneo, hablamos de volumen por tiempo, ¿no? Cuando hablamos de la velocidad, hablamos de la distancia que atraviesa una partícula de líquido en relación con una determinada unidad de tiempo y que se expresa habitualmente en una unidad de distancia sobre la unidad de tiempo, por ejemplo, centímetros sobre segundos. O sea, quiere decir cuántos centímetros se mueve la sangre en una determinada cantidad de tiempo. Mientras que el flujo es cuánto de volumen, ¿no? Centímetros cúbicos, por ejemplo, se mueve en una unidad de tiempo. Entonces, esto sucede habitualmente por ejemplo, un sistema rígido, o sea, una cañería, ¿no? ¿Qué vemos en una cañería? Que cuando nosotros, la velocidad es igual al flujo sobre el área determinada, ya el área determinada por donde pasa ese determinado líquido, ¿no? Entonces, en esto es a lo que se diferencia, por ejemplo, en el sistema dinámico de los tubos, ¿no? ¿Por qué? Porque la velocidad de desplazamiento de un volumen de líquido y que se expresa en unidades por tiempo, ¿no? Se conoce como flujo. Entonces, en un tubo rígido, ¿no? La velocidad y el flujo se relacionan entre ellas por la sección transversal del tubo. O sea, yo agarro en un tubo, hago una sección transversal y más o menos determino cuánto de área hay en el interior de esa sección transversal, ¿no? Entonces, la velocidad hasta este punto, por ejemplo, está determinado por el flujo sobre el área que hay en este nivel. Entonces, eso implica que, por ejemplo, la velocidad es directamente proporcional al flujo, pero inversamente proporcional al área. Quiere decir que mientras mayor área, menor velocidad. Mientras mientras menor área, mayor velocidad. A ver, vamos a ver si es cierto. Miren este gráfico. Van a ver que todo el flujo, en general la sangre, se distribuye a 10 mililitros por segundo, o sea, una unidad de volumen. En esta sección A, yo tengo una área que está más o menos 2 centímetros cuadrados. O sea, yo he cortado una sección tangencial y en el área de la luz he sacado que hay 2 centímetros cuadrados. A esa área de 2 centímetros cuadrados, la velocidad correspondiente es 5 centímetros por segundo. Cuando yo aumento el área, aquí en este momento, por ejemplo, a 10 centímetros cuadrados, ¿no? La velocidad va a ser igual a 1 centímetro por segundo. Quiere decir que la velocidad de desplazamiento es menor. De su misma vez, aquí en este punto, ¿no? Cuando nosotros ofrecemos un área mucho menor de 1 centímetro cuadrado, la velocidad no flujo, el flujo sigue siendo el mismo, 10 mililitros por segundo, ya que se ofrece, o sea, el de que va de un lado a otro es mucho menor, ¿no? O sea, es mucho mayor. ¿Por qué? Porque es prácticamente el doble de reducción en el área que corresponde a el aumento del doble de la velocidad de flujo. ¿Sí? ¿Han entendido hasta acá, chicos? ¿Sí? ¿Todo claro? Sí, doctor. Muy bien. Sí, doctor. Entonces, lo siguiente que cabe ver es qué hay con el flujo. El flujo sanguíneo que atraviesa un vaso está básicamente determinado por dos cosas. Uno, la resistencia vascular y dos, las gradientes de presiones en el vaso.
Miren, esto es un vaso sanguíneo habitual, ¿ya? Y nosotros tenemos que a este nivel, doctores, existe una presión 1 y aquí existe una presión 2. Lo que es en buena cuenta se puede representar como presión inicial y presión final, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros determinamos el punto entre los dos, ¿no? Podemos decir de que, por ejemplo, ¿no? La gradiente, la diferencia entre las dos presiones, ¿no? Es la que genera, ¿no? Una gradiente, o sea, una resta entre los dos, ¿sí? Esa es una gradiente. Muy bien. Y la resistencia va a ser básicamente una propiedad del mismo vaso sanguíneo. Normalmente se dice que el flujo sanguíneo es igual ya a la diferencia de presiones, a la gradiente entre las presiones sobre la resistencia. O si uno quiere decirlo al revés, la resistencia es igual a la gradiente de presiones sobre el flujo. ¿De dónde se abstrajo eso? Eso se trajo de la ley de Ohm. Ustedes se acuerdan, en realidad la ley de Ohm no tiene que ver mucho con flujos, sino más bien con un tema de los voltajes. Cuando ustedes hacían física, se acordaban de que la ley de Ohm establecía que cuando tú tienes un voltaje mayor acá y un voltaje menor acá, ¿no? Este normalmente debe ir hasta un determinado punto, de acá para acá, y que este además tenía que ver de acuerdo con el grado de resistencias eléctricas que había, ¿cierto? Entonces, se determinaba que la intensidad de la corriente era igual, ¿no? La intensidad era igual a las diferencias establecidas entre los voltajes del punto A y el punto B sobre la resistencia eléctrica que hay en todo el circuito. Bien, lo mismo se extrapola para la dinámica del flujo en el interior del vaso sanguíneo, ¿no? Entonces, nosotros, pero en vez de hablar de intensidad eléctrica, hablamos de flujo, y en vez de hablar de diferencial de voltajes, hablamos de gradiente de presiones. Entonces, de modo parecido, la mecánica de los fluidos se puede definir mediante la resistencia hidráulica como R, como el coeficiente entre la reducción de presión, y P y PO2 como la diferencial entre las presiones 1 y 2 y el flujo sanguíneo como la variante Q. Entonces uno puede decir resistencia vascular es igual a la gradiente de presiones entre el punto 1 y punto 2, ¿no? Sobre el flujo. O al revés, decir que el flujo sanguíneo, ¿no? Es igual a la gradiente de presiones sobre la resistencia vascular. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el flujo sanguíneo? El flujo sanguíneo es la cantidad de sangre que atraviesa un punto dado de la circulación en un periodo de tiempo determinado, y el flujo sanguíneo global de toda la circulación de un adulto es aproximadamente, ¿cuánto es el flujo sanguíneo normal total global? 5 litros por minuto, ¿no? Entonces, esta cantidad se considera igual al gasto cardíaco porque es la cantidad de sangre que bombea el corazón en la aorta por cada minuto, ¿no? Se supone que en teoría toda la sangre que bombea el corazón se va a ir por todo el tejido, así que por lo tanto es equivalente a decir al flujo sanguíneo global de todo el cuerpo. Muy bien. Y el fluido es otro elemento muy importante a mencionar. El fluido es una sustancia no sólida, por lo tanto no es rígida, ¿no? Y se conserva en forma ante las fuerzas, sino más bien fluye, ¿no? Hay dos tipos de fluidos, el ideal y el real. El ideal es el que no ofrece ningún tipo de resistencia al desplazamiento, ¿no? Ninguna resistencia, este pasa libremente, no tiene ningún tipo de resistencia. Y el real es el flujo que ofrece una resistencia, ¿no? Por tener una viscosidad. Aparte de las otras fuerzas que ofrecen resistencia, el fluido, todos los fluidos tienen un grado de viscosidad. Y esta viscosidad le ofrece una dificultad al trasladamiento o al traslado de líquido, ¿no? A su vez, existen dos tipos de fluidos, el newtoniano y el no newtoniano. El fluido newtoniano es la viscosidad permanente y homogénea. Quiere decir que en todo su trayecto el líquido siempre tiene la misma viscosidad, ¿no? No se altera su viscosidad en todo su desplazamiento.
Y los fluidos no newtonianos son los que tienen una viscosidad variable y por lo tanto una velocidad también variable, ¿no? Son generalmente heterogéneos. Afortunadamente, en el caso de la sangre, en las sus variantes, se trata de un fluido newtoniano, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, existe el flujo, ya en las variables que hemos mencionado, tienen tipos. Tenemos un flujo conocido como el flujo lineal y otro flujo conocido como el flujo turbulento, ¿no? El flujo lineal es un flujo en el cual, doctores, como ustedes pueden ver, el líquido se transporta a manera de parábola, ¿no? Donde el centro se traslada más rápido y las periferias y que están cerca a las paredes del vaso sanguíneo se transportan de manera más lenta. ¿Esto por qué sucede? Porque los líquidos ofrecen una resistencia al paso cuando chocan con la superficie ofrecen una resistencia a la superficie que están tocando, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver acá, por ejemplo, el líquido más lento, ¿no? El líquido más lento será el líquido que esté en contacto directo con la superficie del vaso sanguíneo, ¿no? Entonces, conforme se vuelve lento, su transporte es muy lento, la siguiente capa del líquido, como ustedes pueden ver acá, también tiene una resistencia gracias a que toca las moléculas de líquido que están en contacto a la superficie. Por lo tanto, se tornan un poco más lentas, pero no tan lentas como las de la superficie, porque la resistencia es menor. De la misma forma, la capa de moléculas que esté subyacente hacia el centro también tenderá a ser un poco más lenta, pero menos lenta que la corresponde. Así, hasta que por lo tanto en el centro ustedes van a tener un flujo que es mucho mayor, ¿no? Y es mayor con respecto a la periferia, gracias a que aquí ya prácticamente se ha dispersado la resistencia ofrecida por las paredes. Este es el flujo laminar y este es habitualmente el flujo que tiene la sangre en el interior. Hay otro tipo de flujo en el cual, ustedes pueden ver acá, la sangre, o mejor dicho, el líquido, pasa a través del interior del vaso sanguíneo, pero lo hace de una manera muy desordenada, ¿no? Las moléculas se mueven de izquierda a derecha, ¿no? Hacia arriba, hacia abajo, no tienen un orden, no siguen una secuencia, y esto forma un tipo de flujo que se llama como flujo turbulento, ¿no? Flujo turbulento. Una pregunta. El ejemplo de ¿Sí? flujo turbulento es cuando la sangre pasa por el caído de la aorta, no supongo. ¿Cómo? Un ejemplo de flujo turbulento sería cuando la sangre pasa por el caído de la aorta. Claro, lo que Y la pasa es mitad que sería ya casi por el centro. el flujo turbulento, ¿cuándo se da? El flujo turbulento se da cuando, por ejemplo, ustedes tienen un vaso sanguíneo de gran calibre que pasa a un pequeño calibre de manera abrupta. Por ejemplo, ¿cómo se llama? La ramificación de la aorta en arteria brachiocefálica, perdón, en arteria, ¿cómo se llama? Subclavia, arteria carótida y el tronco brachiocefálico, ¿no? Estos son ramos de arterias que tienen un menor calibre comparado al callado de la aorta. Entonces, ¿por qué es que aquí pasa un flujo retrógrado? Porque la sangre intempestivamente choca contra las paredes de la bifurcación y eso desordena el flujo laminar que normalmente está pasando a través de la arteria. En el caso del callado de la aorta sucede porque de todas maneras, al momento de pasar desde la cavidad cardíaca, que es ventrículo izquierdo, hacia el callado de la aorta, este choca directamente a las paredes y retumba de la aorta y eso crea una especie de flujo turbulento. Lo que quiere decir entonces que es normal que en algunos puntos, ¿no? Sobre todo de bifurcación de arterias, exista o de venas, exista un flujo turbulento. Sin embargo, inmediatamente después se convierte en laminar
de acuerdo al, ¿cómo se llama? De acuerdo al trayecto o de la vena o de la arteria, ¿sí? Doctor, una consulta. ¿Es cierto que justamente también este flujo turbulento podría facilitar o podría promover lo que es la aparición de aneurismas? Ya, no, lo que pasa más bien es que en el caso de, ¿cómo se llama? Las aneurismas, los aneurismas constan básicamente de una alteración de la pared de la arteria, ¿no? Entonces, en la cual las paredes más externas, ¿no? Se libran de de la capa muscular de la arteria y se forma como un globo. Entonces, más bien el flujo turbulento, por ejemplo, está presente en el interior del aneurisma, ¿no? En el interior del aneurisma se puede formar un flujo turbulento producto del cambio intempestivo de la luz o del cambio del tipo de luz. Ahora, los aneurismas no es que realmente se forman por el flujo turbulento, sino generalmente están en los puntos en el cual hay una bifurcación, ¿no? ¿Por qué? Porque en los puntos de la bifurcación la presión de la arteria choca directamente e intempestivamente contra la pared arterial y esto puede promover la formación de aneurismas. Sin embargo, no quiere decir que un paciente, por ejemplo, hipertenso, te va a formar aneurismas. Los aneurismas generalmente son debilidades congénitas a nivel de diversos paredes de la arteria del régimen cerebral, que obviamente cuando hay mayor presión y cuando hay evidencia de flujo turbulento, como es en el caso de zonas de bifurcación, ¿no? Puede haber una mayor formación por parte de este aneurisma, ¿no? Doctor, una pregunta. O sea, en los demás ciclos arteriales, como por ejemplo, no sé, la arteria subclavia y la arteria braquial, ya el flujo es laminar. Claro, pero acuérdense, cuando hay una bifurcación, ¿no? Cuando hay una bifurcación o cuando una arteria pasa de ser una a dos de menor calibre, siempre en la zona justo de la bifurcación, siempre se va a formar un flujo turbulento. Eso es relativamente normal, ¿me entienden? Entonces, pero luego de eso, en el continuar de sus trayectos de la arteria, va a continuar como flujo laminar, ¿sí? Sí, doctor. Muy bien. Y aquí justo íbamos a hablar del flujo turbulento. Entonces, el flujo turbulento es como ustedes pueden ver acá, un flujo desordenado, las moléculas de líquido en realidad no tienen un orden, no tienen un punto central a través del cual pasan con mayor velocidad, etcétera, ¿no? En este flujo, que es demasiado grande, ¿no? Generalmente, por ejemplo, ¿cuándo aparece? Cuando el flujo, por ejemplo, es muy grande, ¿no? O sea, hay mucha cantidad de sangre proveniente para una menor cantidad de vasos, ¿no? O cuando atraviesa, por ejemplo, la obstrucción de un vaso. Por ejemplo, si ustedes tienen acá una placa ateromatosa, ¿no? Una placa de grasa, ¿no? Aquí se va a formar un flujo turbulento. ¿Por qué? Porque estamos estrechando intempestivamente y abruptamente la pared del vaso. Entonces se van a formar flujos turbulentos alrededor de la obstrucción. Por eso es que en general cuando hay una ateromatosis, o sea, cuando hay una obstrucción anormal del vaso sanguíneo, eso promueve también la formación de trombosis, justamente por el flujo turbulento que genera en la sangre cuando pasa a través de esa obstrucción, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque aquí se hace un giro brusco o pasa sobre una superficie rugosa y el flujo puede volverse turbulento, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay corrientes en torbellino, el flujo sanguíneo encuentra una resistencia mucho mayor que cuando el flujo es aerodinámico. ¿A qué le llaman el flujo aerodinámico? Al flujo laminar, ¿no? ¿Por qué? Porque los torbellinos aumentan mucho la fricción global entre el flujo en el vaso, ¿no? Quiere decir que un flujo que es turbulento ofrece una mayor resistencia al pasaje a través de los vasos comparado a un flujo laminar, ¿no? Entonces, por lo tanto, el flujo turbulento tiende a aumentar en proporción directa a la velocidad del flujo y el diámetro del vaso sanguíneo y a la densidad de sangre es inversamente proporcional, además, a la viscosidad de la sangre. Quiere decir que mientras no más viscoso pueda presentarse, no menor es el flujo turbulento que pueda
a ver, ¿ya? Ahora, ¿cómo podemos determinar si un flujo en un determinado vaso es turbulento? Para eso se aplica una fórmula que se llama como el número de Reynolds. El número de Reynolds es un número que intenta establecer cuánta probabilidad de formarse un flujo turbulento existe en un determinado vaso. ¿Y cómo lo obtengo? Miren ustedes, el número de Reynolds se establece por la división entre la multiplicación de la densidad del fluido, ¿no? El diámetro del tubo, del vaso, por la velocidad promedio de ese líquido sobre la viscosidad. Por lo tanto, es inversamente proporcional mientras mayor flujo turbulento haya, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando el número de Reynolds sale menos de 2000, el flujo es laminar. Cuando el número de Reynolds es más de 3000, el flujo es turbulento. Y cuando el número de Reynolds es de 2000 a 30, el flujo es transicional entre el laminar y el turbulento. Quiere decir que puede variar entre turbulento y laminar dependiendo de las circunstancias, ¿no? Por ejemplo, si este líquido normalmente encuentra un punto de obstrucción, entonces realmente se volverá turbulento. Si encuentra libre y no hay un cambio intempestivo del radio, entonces por lo tanto será del tipo laminar. Entonces, da más o menos una idea de la tendencia a producirse turbulencias e indica, pues, mientras mayor número de Reynolds hay, mayor probabilidad de turbulencia en el flujo del vaso sanguíneo, ¿no? Entonces, hasta aquí hemos visto algunas características importantes con respecto al flujo sanguíneo, ¿no? Y cómo es que las propiedades del líquido, las cuales incluyen la viscosidad, el tipo de flujo al que pertenecen, etcétera, intervienen al transporte a lo largo de los vasos sanguíneos. Lo siguiente que hay que hablar es el concepto de resistencia al flujo, ¿no? Entonces, ¿qué es la resistencia al flujo? Es el impedimento al flujo sanguíneo en un vaso, pero que no se puede medir de medios indirectos. Entonces, ¿cómo hacemos para medir la resistencia? O utilizamos una medida indirecta. Decimos, si la diferencia de presión entre dos puntos A y B es de 1 milímetro de mercurio y el flujo es 1 mililitro por segundo, entonces se dice que la resistencia es de una unidad de resistencia periférica. Quiere decir, ¿no? Dividimos entre la diferencial de presión entre los dos puntos y el flujo al que éste discurre. Esa medida está determinada por la resistencia, o sea, la división entre los dos, por eso sale 1, ¿no? Y a eso se le llama como la unidad de resistencia periférica, el URP o el PRU en inglés, ¿no? Entonces, en el ser humano adulto, ¿no? Se dice que es más o menos a 100 mililitros por segundo, a diferencia de la presión entre las arterias sistémicas y venas, que es más o menos un 100 milímetros, o sea, el flujo es más o menos 100 mililitros por segundo, y la diferencia entre todas las presiones en el interior de las arterias y todas las presiones arteriales de todas las venas es más o menos 100 milímetros de mercurio. Por lo tanto, la resistencia de toda la circulación sistémica se denomina la resistencia periférica total, que es 100 sobre 100, un PRU, o sea, una unidad de resistencia periférica. Cuando todos los vasos sanguíneos del organismo se contraen, la fuerza de resistencia periférica total puede aumentar inclusive hasta 4 resistencias periféricas, y mientras que cuando hay una dilatación puede caer hasta 0,2 resistencias periféricas. ¿Por qué? Porque al nosotros hacer vasodilatación, acuérdense, aumentamos el flujo, o sea, aumentamos el denominador, ¿no? Y por lo tanto, y además, ¿no? Aumenta, y cuando viceversa hacemos vasoconstricción, disminuimos el flujo, ¿no? Vamos a ver ahora más adelante por qué. Entonces, la resistencia vascular es básicamente la fuerza de rozamiento que se opone a la circulación de la sangre, haciéndole pues perder energía en forma de calor, ¿no?
Entonces, y estas son básicamente el rozamiento entre las sucesivas capas de líquido, que se conoce como la viscosidad, y el rozamiento entre la sangre y las paredes del vaso, ¿no? Que se conoce como resistencia vascular. Entonces, la resistencia vascular periférica es igual, miren ustedes, acuérdense, a la diferencial de presiones entre los dos puntos sobre el flujo ofrecido, ¿no? Entonces, la unidad es el URP, ¿no? Y estas son las diferencias marcadas que existen entre cada tipo de circulación. La circulación mayor tiene más o menos una URP, ¿no? Las diferenciales entre venas y arterias en el interior, ¿no? Y en el caso de la circulación menor, o sea, la circulación que se da a nivel de los pulmones, ¿ya? En los pulmones esa resistencia da más o menos 0,14. ¿Por qué? Porque la resistencia en los capilares pulmonares es mucho menor. Las arterias, como las venas en general, tienen un mayor radio y una mayor capacidad de la distensibilidad. Por lo tanto, la resistencia que ofrecen es mucho menor. Acá está lo que les decía, ¿no? Muy bien, y entonces, ¿en qué está determinado? Está determinado por las arteriolas, ¿no? La resistencia vascular periférica no es homogénea en todas las zonas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay, por ejemplo, una dilatación de los tejidos musculares, ¿no? Cuando se esté usando. Si nosotros queremos que haya un mayor flujo muscular para que estos tengan un mayor aporte de oxígeno y no haya problemas al momento de hacer ejercicio, provocamos vasodilatación. Por lo que quiere decir por lo que las resistencias vasculares pueden variar de acuerdo a la necesidad, ¿no? ¿Bajo qué está sujeto? El control simpático, ¿no? Bajo sustancias vasoconstrictoras como angiotensina 2, endotelinas, sustancias vasodilatadoras como son el óxido nítrico, las prostaciclinas y las bradykininas, ¿no? Está sujeta a la expulsión ventricular, ¿no? A los capilares que tienen una poca tolerancia a la presión y las resistencias arteriolares que controlan la llegada de la sangre precapilar, ¿no? De aquí, de asimismo, de la resistencia nace un tercer concepto que se conoce como la conductancia sanguínea, ¿no? La conductancia sanguínea es la medida de facilidad con la que la sangre circula a través de un vaso y es la capacidad que tiene un vaso para que fluya la sangre. ¿Cómo se mide? Como la cantidad de sangre que pasa en un tiempo determinado. Entonces su unidad, ¿no? Por una diferencial de presión. Entonces su unidad es mililitro por segundo por milímetro de mercurio de diferencial. Entonces luego de la simplificación de las fórmulas, nosotros podemos decir que la conductancia es igual, ¿ya? Es igual a 1 sobre resistencia, ¿no? Sobre 1 sobre resistencia, ¿sí? Entonces, la conductancia, ¿no? La conductancia, al ser 1 sobre resistencia, depende en grandes medidas de algunas variables bajo las cuales la resistencia se compone. Y uno de los más importantes es el que ustedes pueden ver acá, que es el diámetro del vaso sanguíneo, ¿no? Conforme yo tenga un menor diámetro de vaso sanguíneo, menor será el flujo que tenderá a tener esta arteria. Vamos a ver en qué consiste. Miren, ustedes acá tienen el concepto de la ley de Puisel. La ley de Puisel identifica que el flujo, ¿no? Que el flujo sanguíneo, o mejor dicho, la resistencia, ¿no? La resistencia es igual, ¿ya? La resistencia va a ser igual, perdón, el flujo sanguíneo, claro, el flujo sanguíneo es igual, ¿no? A el número pi, ¿no? Por la diferencial de presiones, ¿no? Por 4 veces el radio del vaso sanguíneo sobre 8 por la viscosidad, ¿ya? Por la viscosidad del líquido, por la longitud del tubo, ¿no? Por la longitud del tubo. ¿Sí? Muy bien, entonces eso, doctores, eso de allí es lo que se conoce, ¿no? Como el
flujo. Esa es la dependencia del flujo. ¿Eso qué quiere decir según esta fórmula? Que si el radio aumenta, la resistencia disminuye, ¿no? Si el radio disminuye, ¿no? La resistencia más bien tiende a aumentar, ¿no? Y si el flujo, y si más bien aumentamos el flujo, por lo tanto, no, perdón, si más bien aumentamos el radio, el flujo tenderá a aumentar. Por lo tanto, mientras más pequeño sea el radio del vaso que estamos viendo, ¿no? Mayor será la resistencia que ofrecerá, ¿no? Que ofrecerá finalmente el vaso sanguíneo. Y esta variable especial en el cual el radio se obtiene como el radio multiplicado 4 veces, o sea, a la cuarta exponencial, es una variable que expone la importante relevancia que tiene el radio del vaso sanguíneo. Quiere decir que variaciones tan pequeñas en el radio sanguíneo van a llevar a variaciones considerables a nivel del flujo sanguíneo gracias al aumento de la resistencia, ¿sí? Otro elemento importante a tomar en cuenta es el de la viscosidad. La viscosidad es la resistencia que ponen los líquidos a su deformación, ¿no? Y estos líquidos sufren una serie de deformaciones, por lo tanto se oponen al flujo. Normalmente la viscosidad habitual es entre 0,045 pois y se determina por la tensión de propulsión o fuerza de cizalladura, ¿no? Sobre, ¿no? La gradiente de velocidad entre distintas capas, ¿no? Entre distintas capas de líquido, ¿no? Esto es básicamente una fórmula para que detecten cómo es la viscosidad, ¿no? Y que es un elemento importante, ¿no? ¿Por qué? Porque la viscosidad está dado de acuerdo a los elementos formes que tiene la sangre, en el caso, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes le dan la viscosidad a la sangre? El hematocrito. 2, las proteínas, y 3, la resistencia a la deformación de los glóbulos rojos, ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona que tiene mayor cantidad de hemoglobina, 19, 18, 20, ¿no? Como sucede en algunos casos como la policitemia vera, etcétera, aumenta la viscosidad sanguínea. Otro elemento, las proteínas, ¿no? Por ejemplo, personas con mieloma múltiple que tienden a mayor producción de inmunoglobulinas alteradas, tienen pues una gran cantidad de proteínas en el interior de la sangre, ¿no? Ese es otro elemento que aumenta la viscosidad. Y entonces la viscosidad en el plasma, ¿no? Es más o menos 1.5 veces la del agua, y en el plasma la albúmina y las globulinas son las que determinan el 70% de esta viscosidad, ¿no? Entonces ahí está, a mayor viscosidad, menor flujo, ¿no? Entonces eso es importante mencionar. La resistencia capilar está básicamente disminuida, la resistencia es en paralelo, el trayecto es corto y el flujo sanguíneo es nítido. Eso es lo que vamos a ver ahora. Una vez que hemos analizado cuáles son las variables que se encuentran en la resistencia, hay que mencionar que de acuerdo al tipo de circuito de los vasos sanguíneos, la resistencia también va a variar. Existen las resistencias en serie y las resistencias en paralelo. Cuando las resistencias están en serie, miren ustedes, o sea, se encuentran una por el costado de la otra consecutivamente en el mismo vaso, ¿no? Miren ustedes, van a ver que tienen una resistencia grado 1, resistencia grado 2 y resistencia grado 3, ¿no? Entonces, o mejor dicho, resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. Entonces, por lo tanto, miren, las resistencias, ¿ya? Las resistencias total va a ser la suma de las resistencias en el vaso 1, en el vaso 2 y en el vaso 3, ¿no? Entonces, todo eso, cuando el circuito está en paralelo, la resistencia total es igual a la suma de las resistencias. Cuando los vasos sanguíneos se encuentran en paralelos, doctores, cuando los vasos sanguíneos se encuentran en paralelos, las resistencias tiende a ser mayor mientras mayor número de capilares se encuentren en paralelo. Eso quiere decir que conforme yo voy aumentando el número de resistencias o el número de vasos paralelos, la resistencia se va diluyendo entre cada vaso sanguíneo al cual pertenece. Esto, doctores,
es lo que pasa habitualmente entre el flujo de las resistencias del corazón hacia las diferentes partes de los órganos. Por lo tanto, mayor será la conductancia a nivel de estos flujos en paralelo. Miren, la conductancia será 1, 2, 3 más, todo eso será igual a la conductancia total. Esto es lo que sucede en todos nuestros vasos sanguíneos, desde la aorta hacia los diferentes órganos y luego de viceversa a las venas. Más bien, en el interior de cada tejido, este tipo de resistencia es el que predomina. O sea, todas las resistencias son iguales, ¿no? Todas las resistencias son iguales, ¿no? La suma son totalmente iguales a la resistencia total en el mismo órgano o tejido. Pero la resistencia ejercida por cada uno de los órganos que están acá en la distribución de flujo es la que determina que tengan mientras más órganos y más tejidos sean los que se distribuye, menor será la resistencia ejercida, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes ven la resistencia cerebral es R1, R2 es la coronaria, R3 es la renal, R3 es el sistema gastrointestinal, R5 músculo esquelético y R6 la piel. Entonces, la resistencia vascular total es la suma de resistencias de arterias, arteriolas, capilares, vénulas y venas. Los vasos emiten neuronas, ramas que forman circuitos paralelos que aportan en sangre, órganos y tejidos, ¿no? Y esta distribución paralela permite que el tejido regule con mayor grado su propio flujo. Otro elemento importante a mencionar, la presión arterial, que esa ya la hemos visto, ¿no? Este gráfico que está acá es para que ustedes vean más o menos las presiones sanguíneas, tanto sistólicas como diastólicas, en los diversos puntos de cada cámara, ya sea cardíaca como también en los vasos sanguíneos. Miren ustedes, si ustedes se fijan, en el ventrículo las presiones llegan a ser sumamente bajas gracias a la relajación isovolumétrica, pero en el interior de la aorta, que es el vaso representativo del sistema arterial, baja un poco, lo que representa, ¿no? Lo que conocemos como la presión arterial diastólica, ¿no? Miren ustedes qué va pasando conforme yo voy pasando a vasos cada vez más pequeños. ¿Qué va pasando con la presión arterial en el interior? Miren, va bajando y se va diluyendo. ¿Por qué? Porque las resistencias vasculares aquí, en este punto, desde la aorta hasta los diversos vasos, se ha ido diluyendo gracias al flujo en paralelo entre los diversos órganos que hay, ¿no? Entonces, ven ustedes hasta que ya prácticamente llega a ser muy, muy baja la presión arterial, y en los capilares, la presión es prácticamente mínima. Las venas guardan una presión en el interior cada vez menor porque tienen una muy baja resistencia, ¿no? El ventrículo izquierdo y así viceversa, hasta que en el ventrículo izquierdo otra vuelta vuelve a aumentar las presiones, ¿no? La distensibilidad vascular es la facilidad con la que un vaso sanguíneo es estirado, y mientras más distensión, mayor conductancia hay, ¿no? O sea, mayor facilidad de paso a través de la sangre, y mientras mayor distensibilidad, mayor capacitancia. ¿Qué quiere decir? Que un vaso sanguíneo que se distiende más tiene una capacidad de recepcionar una mayor cantidad de sangre. Entonces, si nosotros nos acordamos de estos vasos sanguíneos, los que tienen una mayor capacidad de capacitancia son las venas. Por eso nuestras venas, doctores, miren ustedes, como ven en el gráfico de acá, tienen una gran capacitancia, o sea, pueden tener en su interior una gran capacidad de contener a la sangre, a diferencia de las arterias que tienen una baja compliance, que es una baja distensibilidad. Nuestras arterias tienen una gran capacidad de elasticidad, es decir, quiere decir de distenderse y luego volver, pero no de distenderse lo suficiente como para aumentar una gran cantidad de volumen en su interior. Esto más bien, esta capacidad la tienen las venas. Por eso es que las venas sirven como reservorio de sangre, porque dependiendo de nuestros requerimientos podemos obtener la sangre de este nivel para poder bombearla nuevamente hacia el corazón, ¿no? Entonces, la elasticidad en las arterias, alta, ¿no? La capacitancia, baja en las arterias. La presión dinámica es alta y la resistencia también suele ser alta, ¿no?
Y aquí está la forma de distribución del flujo, por lo tanto, entre el sistema arterial y venoso, que distribuye, pues, la resistencia, ¿no? Cerebral, coronario, renal, digestivo, muscular. Y ese es el aporte sanguíneo que le da cada uno, ¿no? Miren ustedes, el renal, el digestivo, el músculo, ¿no? En general, son los órganos que mayor porcentaje prácticamente de flujo sanguíneo reciben y pueden recepcionar, ¿no? Muy bien. Listo. Vamos a pasar ahora a lo que con respecta al endotelio vascular y finalmente a algunas peculiaridades con respecto al flujo sanguíneo en cada órgano. Previamente vamos a hacer un break de 5 minutos para que puedan tomar agua y terminen de tomar su café y su pan para que no les dé un deseo hemorrágico. Doctor, una pregunta, disculpe, antes de todo, Sí. ¿me puede explicar un poco la ley de Pusseliu? O sea, quiere decir que a menor resistencia, no, perdón, me mareé. No, a menor radio, mayor resistencia y menor flujo sanguíneo. Claro, exactamente. Mira, en la ley de Pujols establece que el radio, miren, el radio, ¿ya? Es inversamente proporcional al flujo. Acuérdense que cuando el numerador pasa al denominador acá, estos son inversamente proporcionales. Cuando el denominador pasa acá a ser numerador, cuando lo pasas al otro lado, son inversamente proporcionales y estos a su vez directamente proporcionales, ¿no? Quiere decir que mientras más yo aumente, ¿no? Mientras más aumente, miren, el radio, menor, mientras más aumente el radio, mayor será el flujo. Mientras yo disminuya el radio, menor será el flujo. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué es sobre todo muy marcado? Porque en la ley de Poiseuille el radio en la fórmula, si tú te fijas, está sometido hasta 4 veces en su ponencia. Quiere decir que cambios mínimos a nivel del diámetro de la arteria o de la vena, miren ustedes, apenas acá reducido de 1 a 2, apenas el doble, miren cuánto ha cambiado el flujo, de 1 a 16. Por eso el determinante más importante del flujo, gracias al aumento de la resistencia, es por lo tanto el de el diámetro del vaso sanguíneo, ¿ya?
Esta última parte que vamos a ver va a ser la de endotelio vascular y finalmente algunas generalidades acerca de los diferentes tipos de flujo sanguíneo que hay y que existen en cada parte, ¿no? Algunas generalidades, porque en realidad cada uno de ellos lo vamos a ver y de hecho ya lo hemos visto en parte de respiratorio, por ejemplo, en la parte de flujo sanguíneo pulmonar, vamos a verlo también en los diferentes puntos, ¿no? Cuando hagamos renal veremos flujo sanguíneo renal, cuando hagamos gastrointestinal veremos lo mismo, etcétera. Pero es más o menos para que vean las diferencias en cuanto a algunos sistemas circulatorios de cada tipo, ¿no? Entonces vamos a continuar. Bien, entonces el endotelio vascular es un órgano en realidad, bueno, recientemente prácticamente ya hace unas décadas considerada como un órgano aparte, ¿no? ¿Por qué? Porque antes pues al endotelio vascular se le consideraba... A ver, micrófonos por favor. El endotelio vascular pues se le consideraba como simplemente un revestimiento del interior de ¿cómo se llama? El vaso sanguíneo, ¿no? Sin embargo, hoy por hoy se conoce que el endotelio vascular está posicionado en una posición anatómica estratégica, ¿no? ¿Por qué? Porque es prácticamente el primer contacto que tiene la sangre, ¿no? Con la pared vascular y que le permite inclusive actuar como receptor, porque es el endotelio vascular el primero que se da cuenta, por ejemplo, cuando hay una anoxa, cuando por ejemplo hay un flujo turbulento, cuando el flujo es laminar, cuando hay algún coágulo, etcétera, ¿no? Entonces es un elemento muy importante de recepción, inclusive que tiene acciones propias, ¿no? El endotelio vascular, las células endoteliales son capaces de registrar cambios hemodinámicos de la sangre, como la presión, las fuerzas de rozamiento, los cambios en las interacciones con las plaquetas o los leucocitos, mediante modificaciones de segundos mensajeros, etcétera, células procedentes de otros lados, como el sistema inmune, ¿no? Y en la actualidad se considera como el principal órgano de regulación vascular en acciones exocrinas, autocrinas, paracrinas, y está implicado en diversos procesos vasoactivos, metabólicos, inmunatorios. Lo que es más, es el endotelio vascular el responsable a veces en la progresión o en la regulación en las enfermedades del tipo cardiovascular, llámese renal, llámese corazón, llámese vascular, como por ejemplo la hipertensión arterial, etcétera, ¿no? Entonces, si ustedes revisan cuáles son los elementos que producen el endotelio vascular, ustedes van a ver que hay múltiples elementos como las prostaglandinas, el óxido nítrico, el factor hiperpolarizante del coeficiente del endotelio, la endotelina, las prostaglandinas, el tromboxano A2, los factores de crecimiento vasculares, fibroblásticos, etcétera, que son sustancias eliminadas, o mejor dicho, liberadas por el endotelio vascular, ¿no? Perdón. Doctor, no se le escucha. Ok, perdón. Entonces, como les decía, hay muchos, como ustedes pueden ver, hay muchos factores liberados por el endotelio vascular, ¿no? Muy bien. Aquí nosotros tenemos a la célula endotelial. Miren ustedes, estas son las células endoteliales. Una célula que es plana, que tiene un citoesqueleto, etcétera, pero que es capaz de liberar, miren ustedes la cantidad de sustancias que es liberar. Y no solamente eso, sino que es estratégico porque miren abajo de ellos quiénes están, por ejemplo, en las arterias. Por debajo están las células musculares. O sea que el endotelio vascular, aparte de recibir, pues, la arteria, por ejemplo, estímulos de la angiotensina 2, del sistema nervioso simpático,
Es el mismo endotelio vascular el que puede ya sea ejercer efectos de vasodilatación como vasoconstricción, solo con la liberación de hormonas específicas como las antes mencionadas. Por lo tanto, hoy por hoy, pues, como les digo, al endotelio vascular se le considera prácticamente un órgano aparte. Y sus funciones están desde la barrera selectiva, la regulación de la homeostasia y la coagulación, la regulación de interacciones de los leucocitos con la pared vascular, regulación del tono vasomotor y la regulación de crecimiento de las paredes vasculares, ¿no? Entonces vean ustedes, aquí es una gran cantidad, pues, de funciones que están a cargo del aparato vascular, ¿no? Esto ya lo hemos visto, el gasto cardíaco, el índice cardíaco que también ya lo hemos visto, ¿no? Tiene que ver el gasto cardíaco sobre la superficie corporal en la persona, ¿no? Y está más o menos de acuerdo a la cantidad de volumen minuto ejercido sobre metro cuadrado de la persona obtenida, ¿no? Esto de acá es para que lo revisen, ¿no? En qué circunstancias se va a alterar el gasto cardíaco, etcétera, ¿ya? ¿Qué factores aumentan el gasto cardíaco? Aumentan el volumen sanguíneo, el tono de grandes vasos, ¿no? La dilatación de las arteriolas, etcétera, ¿no? Esta es la distribución del gasto cardíaco, que esto ya lo hemos visto, y este gráfico igualito, ¿no? Esto es un poco repetido. Bueno, vamos a pasar ahora a ver acerca de las diferencias entre la circulación de los diversos órganos más importantes en nuestro cuerpo. Vamos a empezar por el flujo coronario. Este es el corazón. Ustedes por morfofisiología 1, que es anatomía, seguramente recuerdan que el corazón tiene una irrigación venosa y una irrigación arterial, ¿no? La irrigación arterial está a cargo, ¿no? Está a cargo de las arterias coronarias que circulan alrededor, ¿no? Miren ustedes, entre el surco aurículo-ventricular, ¿no? Entonces, hay una coronaria derecha y una coronaria izquierda. La coronaria derecha, como ustedes pueden ver acá, botan ramas como la arteria, ¿no? Descendente derecha, ¿no? La circunfleja, que es esta que está acá, ¿no? Y la aurículo-ventricular anterior, ¿no? O perdón, la interventricular anterior, que es esta que ven por acá. De la misma forma, también tiene un drenaje venoso, ¿no? Ustedes saben que el drenaje venoso del corazón, ¿a dónde termina? Doctores, ¿se acuerdan dónde termina todo el drenaje venoso? ¿Dónde drenan las venas del Seno corazón? venoso coronario. Muy bien, el seno venoso coronario. Exceptuando una porción, ¿se acuerdan? Yo les dije que era el responsable del shunt en un pequeño porcentaje de 2% y de la caída de la presión parcial de oxígeno. ¿Cuál era? ¿Se acuerdan? ¿Dónde estaba? Las venas de Tevesio, ¿no? Las venas de Tevesio, que eran el drenaje del ventrículo izquierdo, que en vez de terminar en el seno venoso coronario, termina en el mismo ventrículo izquierdo, ¿no? O sea, combina sangre venosa con arterial, ¿no? Muy bien, ¿no? Este es el corazón en su contenido arterial. Miren ustedes, una característica típica de la circulación coronaria es que no tiene anastomosis funcionantes. ¿Qué quiere decir? Que al no haber circuitos anastomóticos, no hay distribución, o sea, cuando uno tapa una arteria, ¿no? Prácticamente el flujo o el tejido o la porción de tejido dependiente de esa porción arterial no recibe absolutamente ningún otro aporte, cosa que no sucede con otros órganos, ¿no? Por ejemplo, el hígado, etcétera, ¿no? O por ejemplo también en el caso de los tejidos periféricos, ¿no? Por ejemplo, ustedes se acuerdan de la mano tiene todo un circuito anastomótico de hasta 4 anillos anastomóticos, ¿no? Ya, lo mismo no sucede con este órgano, en este caso el corazón. Por eso es que cuando una arteria coronaria se tapa, es de peligro, porque el corazón, esa parte del corazón ya no va a recibir sangre y obviamente por lo que hemos visto, ¿no? La cantidad de energía que consume es bastante, entonces evidentemente entrará en un infarto y la persona de esa parte del corazón tenderá a morir, ¿no? Entonces, por eso es sumamente importante y se dice que la circulación coronaria es del tipo
funcional. ¿Por qué? Porque no hay circuitos anastomóticos entre ellos, ¿no? Entonces, presenta varias características. En primer lugar, presenta un metabolismo fundamentalmente aeróbico, por lo que el aporte coronario de oxígeno al miocardio debe ser constante, ¿no? El corazón no existen conexiones anastomóticas entre las grandes troncos arteriales, pero sí entre las arteriolas pequeñas. O sea, aquí, por ejemplo, la interventricular anterior se comunica con una que se llama la interventricular posterior del otro lado. Sin embargo, este circuito anastomótico no es útil. ¿Y no es útil por qué? Porque para ver un pase de un lado al otro lado de la sangre, tiene que haber una gradiente de presiones. Entonces, ¿qué sucede? Que si bien es cierto, anatómicamente las anastomosis están presentes, funcionalmente no sirven porque no hay gradiente de presiones. Hay gradiente el mismo lado acá y el mismo lado acá. Por lo tanto, la sangre no viaja de un lado a otro, ¿no? Es decir, esas anastomosis en buena cuenta no funcionan, ¿no? Entonces, en condiciones fisiológicas, la circulación coronaria es terminal y la circulación colateral no tiene ninguna función, ¿no? Como ustedes saben, la arteria coronaria izquierda se divide en descendente anterior, circunfleja izquierda, la coronaria derecha en marginal derecha y la interventricular posterior, ¿no? La circulación capilar ocurre en los capilares que permiten intercambios de solutos y gases en el mismo intersticio. Y esta es otra cosa muy importante. Miren, es lo que yo les dije. La circulación empieza desde el epicardio y tiene unos vasos subepicárdicos, ¿no? Subendocárdicos, que irrigan al corazón desde afuera hacia adentro, ¿no? Desde afuera hacia adentro, ¿no? Y todo esto prácticamente es el miocardio que tiene y lleva la irrigación, ¿no? De todo el contenido de la sangre que va de un lado a otro. El metabolismo cardíaco, ¿de qué depende? No depende en gran medida de, por ejemplo, sustratos de ácidos grasos, ¿no? Sustratos de ácidos grasos en un 70%, glucosa y ácido láctico, ¿no? El flujo sanguíneo coronario más o menos tiene 250, 300 mililitros por minuto, ¿no? Y son equivalentes al 5% del volumen minuto cardíaco, ¿no? El consumo de oxígeno varía entre 8 a 15 mililitros por minuto por cada 100 gramos de tejido, pero puede llegar a aumentar durante el ejercicio de 25 a 40 mililitros por cada 100 gramos de tejido, ¿no? ¿Qué otra circulación especial tenemos? La muscular, ¿no? La musculatura esquelética que representa, como hemos visto, el 35% en promedio del gasto cardíaco, ¿no? Contiene el mayor lecho vascular del organismo, por lo que el diámetro de las arteriolas determina en gran parte las resistencias vasculares, ¿no? El flujo sanguíneo muscular guarda una relación directa con lo que es la actividad contráctil. El reposo es de tan solo 0.8 a 1.1 litros por minuto, lo que representa 5 a 20% del volumen minuto cardíaco, ¿no? Ello es dividido al que el tono arterial es alto y un alto porcentaje de capilares musculares están cerrados, pero sin embargo, durante el ejercicio físico máximo, ¿no? Este flujo sanguíneo no muscular de 15 a 20 mililitros por minuto no puede hacer aumentar prácticamente hasta 10 veces, ¿no? Miren ustedes, de lo basal que puede ser 1 litro por minuto, puede aumentar hasta 15 litros por minuto, ¿no? Equivale, por lo tanto, a un 80 a 90% del volumen minuto en general, ¿no? Es decir, durante un ejercicio extenuante, el flujo sanguíneo muscular puede aumentar de 10 a 20 veces. La piel se dice que es el órgano más grande que tenemos, es lo que recubre la parte externa de nuestro cuerpo y abarca el 10 a 15% de la masa corporal, constituye pues una barrera importante que protege al medio interno, ¿no? Siendo que el flujo sanguíneo cutáneo cumple básicamente dos funciones. Uno, asegura la nutrición de los tejidos cutáneos como la hipodermis y la dermis, ¿no? Y
los anejos cutáneos, en particular las glándulas sudoríparas, participa en el control de la temperatura corporal, permitiendo la irradiación del calor cuando la temperatura supera el del medio ambiente, y así previene lo que es la pérdida de calor, ¿no? Generalmente esta presenta pues un pobre metabolismo, motivo por el que el flujo sanguíneo cutáneo, ¿no? Basal, es tan solo de 300 a 500 mililitros por minuto. Quiere decir que por cada 100 gramos de órgano consume más o menos 1 a 3 mililitros por minuto, equivalentes pues al 5 a 10% del gasto cardíaco. La circulación esplácnica es en particular interesante porque involucra la circulación de las vísceras abdominales y esas específicamente al hígado, ¿no? Es habitualmente entre 25 a 30%, ¿no? Del volumen minuto cardíaco, tiene más o menos 850 mililitros por minuto de débito, y a través de estas arterias celíacas y mesentéricas, el estómago, el intestino, el páncreas, se encargan de recibir una irrigación, ¿no? Entonces, la sangre venosa de estos órganos drena en un sistema venoso único, ¿no? A diferencia de lo que sucede en la mayoría de los órganos, el drenaje del sistema digestivo, ¿ya? Básicamente drena en una vena única que es la vena porta, no drena en la vena cava inferior, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la vena porta tiene la importante función de llevar todo el drenaje proveniente de los intestinos hasta el hígado, que es la fábrica de nuestro cuerpo, ¿no? La encargada de las reacciones químicas de todo nuestro cuerpo. La circulación esplácnica, que involucra el 29% del volumen minuto cardíaco, recibe el hígado entonces, por lo tanto, 1 a 1.5 litros por minuto de sangre, y es el que consume una mayor cantidad de oxígeno. Miren ustedes, es un órgano que consume de 13 a 15 mililitros por minuto por cada 100 gramos, ¿no? Casi la mitad del oxígeno utilizado por el hígado procede prácticamente de la sangre venosa, es decir, procedente desde la sangre portal, ¿ya? Y menos porcentaje, casi en un 25%, solamente de la arteria hepática. La circulación cerebral, que eso lo vamos a ver mucho mejor cuando hagamos neuro, tiene la característica especial de que tiene un flujo cerebral de 50 a 55 mililitros por cada 100 gramos de órgano, siendo que el cerebro tiene más o menos 1.400 gramos de peso, equivale más o menos a 750 mililitros por minuto, el cual representa el 15% del volumen minuto, ¿no? El flujo sanguíneo cerebral en zonas cerebrales más activas llega a ser más o menos 4 a 6 veces mayor en la sustancia gris, que es 800 a 110 mililitros por cada 100 gramos, y en la blanca, que básicamente los axones neuronales, es de 15 a 25 mililitros por cada 100 gramos. ¿Por qué? Porque la sustancia gris es la que representa los cuerpos neuronales, son los centros de integración de la información, por lo tanto, gasta una mayor cantidad de energía. La circulación fetal está mediada básicamente por un organismo de crecimiento rápido en estado de hipoxia, ¿no? Y está básicamente suplementada por la placenta, ¿no? La placenta es un órgano temporal que aparece en cada gestación, ¿no? Es un órgano que sabiamente el organismo ha creado para poder, mejor dicho, suplementar los requerimientos metabólicos y circulatorios del nuevo ser. Miren, en una mujer que está gestando, equivale más o menos al 15 al 25% del volumen minuto en reposo, para que vean ustedes de qué tal forma puede regular la placenta y absorber de sangre para mantener con vida al nuevo ser, ¿no? ¿Por qué? Porque esta placenta presenta la actuación de prácticamente ser el pulmón, riñón y aparato gastrointestinal fetal. ¿Por qué? Porque es el que no solo le permite la hematosis, sino también hace que depure las sustancias que ya no desea, ¿no? Por vía fetal, sino también absorbe los nutrientes que requiere, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, ¿hasta allí tenemos alguna duda? ¿Algo que no queda claro? Doctor, el flujo sanguíneo a nivel pulmonar, ¿cuánto equivale? Creo que había leído que es el 9% del gasto cardíaco total.
algo así. Claro, el flujo sanguíneo pulmonar abarca más o menos 10 a 12% cuando tenemos una baja capacitancia, ¿no? Y puede llegar a ser más cuando la dilatación de las arteriolas y las venas puede llegar a ser hasta 20%, ¿no? Dependiendo de las circunstancias. Ustedes saben que el flujo sanguíneo pulmonar tienen una alta capacidad de retención de volumen, de hecho se le considera como parte de uno de los reservorios de sangre, ¿no? Pero manejan bajas presiones. ¿Alguna otra pregunta?